capítulo 4, versículo 1. Jonás capítulo 4, versículo 1. Cuando lo tengan, con un amén leemos. Jonás capítulo 4, versos 1 en adelante. Nos dice la palabra del Señor. Nos ponemos de pies y leemos. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Qué pasó con Jonás? Se enojó y oró a Jehová y dijo. Cuando Jonás oró a Jehová, ¿cómo estaba? Enojado. Oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Pero bendito sea Dios, se estaba poniendo loco este hombre. Te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada. Se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Señor, gracias por la palabra que recibimos. Padre, así como ya empezaste a ministrar aún desde las alabanzas y desde el tiempo de la comunión, y así ya empezaste dándonos una palabra de la importancia de discernir, de entender, de conectarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo, para que no estemos débiles, para que no estemos enfermos, para que no muramos. Así, con esta parte ahora que continúa, permítenos conectarnos de tal manera que nuestras vidas puedan ser levantadas, fortalecidas, edificadas, sanadas y aún liberadas si en algún momento, después que tú nos liberaste, nos volvimos a atar. Aquí estamos, listos para recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Puede acomodarse. Y el tema de esta mañana es: saca el enojo. ¿Cómo que se llama? Para que cuando vayamos a orar, no oremos como Jonás. Cuando Jonás oró a Dios, estaba enojado. El enojo, voy a definirlo como un estado emocional que varía en intensidad. Puede haber un pequeño enojo, como puede haber un gran enojo. ¿Cuál usted cree que era el enojo de Jonás? ¿Un pequeño enojo o ese hombre estaba mal? Es un estado emocional que varía en intensidad, varía desde una irritación leve hasta una furia e ira intensa, que era lo que tenía Jonás. Como otras emociones, esta está acompañada de cambios psicológicos y biológicos. El enojo, óigalo bien, provoca cambios psicológicos, emocionales, porque en Jonás empezó a decir cosas que no tenían ni sentido, como decirle a Dios que le quite la vida, imagínese usted. O sea, que el enojo produce cambios en nuestra parte cognitiva y en nuestra parte emocional, severos, daños, y también cambios biológicos. Cuando usted se enoja, su frecuencia cardíaca y presión arterial se elevan. Y lo mismo sucede con su nivel de hormonas, de energía, de adrenalina. El cuerpo se transforma cuando uno se enoja, amados. Pero no hay otra gente que tenía los ojos coloraditos así del enojo. Hasta los ojos se le ponen rojo a uno, ¿verdad? Pero esos cambios, amados, producen daño en todo nuestro ser. Eso, si no se controla, puede causarnos grandes problemas. Todos, claro, tenemos derecho a enojarnos, todos nosotros. ¿Alguno aquí no se ha enojado alguna vez? Me digan. Hay algunos que hicieron así, bueno, una vez, 2 veces. Jesús. Será 2 veces al día, 3, 4, 5 veces, 10 veces al día.
Bueno, todos tenemos el derecho. El problema es cuando esa intensidad pasa de un enojo momentáneo, una incomodidad momentánea, a un grande malestar y que se planta de manera permanente en nosotros. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque, como le digo, puede uno enojarse en un momento, pero hay un momento donde ese enojo se planta en nuestro corazón. Y cuando se planta en nuestro corazón, ahí viene el asunto, ahí vienen los problemas, porque nos nubla la razón. Tenía Jonás que tener la razón nublada para decirle a Dios que lo mate. Ya usted puede saber hasta qué punto puede llegar el enojo. Voy a mostrarle algunos ejemplos de personas que se enojaron en la Biblia, para que veamos cómo esto transforma al ser humano. Vamos a ver a Moisés. Fíjese, hubo dos momentos, quizá hubo más, pero dos momentos importantes en el que Moisés, un hombre de Dios, se enojó. Y esos dos enojos le trajeron consecuencias a Moisés. Primer enojo fuerte que vemos. Se enojó también en otras ocasiones, pero enojos así bien fuertes. En Éxodo capítulo 32, versículo 19, nos dice: aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Óigalo bien. ¿Y qué pasó con Moisés? Que Moisés acababa de llegar, esto es algo extraño, porque Moisés acaba de llegar de la presencia de Dios. Moisés estaba en el monte allá orando y el Señor se le apareció a Moisés. Moisés bajó de allá, así vea, con esa santidad y con las dos tablas de los mandamientos. Vino Moisés. Wow, me imagino que Moisés casi ni pisaría en el suelo, porque era en el aire que venía, pero lo bajaron de ahí. Cuando llega, encuentra al pueblo en idolatría, en fiesta, adorando a un becerro de oro que hicieron, y inmediatamente el cielo se le borró a Moisés, la ira lo agarró, tomó la tabla de los mandamientos y la rompió del pique, como decimos nosotros. Fíjese lo que pasó con Moisés. Y dice aquí, voy a terminar de leerlo: arrojó las tablas de sus manos, las quebró al pie del monte, tomó el becerro que habían hecho, oiga lo que hizo, lo quemó en fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y dio a beber esa agua a los hijos de Israel. Pues ese hombre se puso guapo, de verdad. Ese fue un momento donde Moisés perdió el control. Otro momento que trajo todavía muchas graves consecuencias para su vida. En Números capítulo 20, versículo 8, les refresco el contexto. El pueblo se estaba quejando porque no tenía agua y empezaron a quejarse, como Moisés trajo aquí a morirnos a nosotros y mejor nos hubieran dejado allá en Egipto. Y el pueblo quejándose. Entonces Dios le dice a Moisés lo siguiente, vamos a ver, el versículo 8 del capítulo 20. Toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Que le hablara a la peña a la vista del pueblo. Muy bien. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara, tal y como le dijo Dios, de delante de Jehová, como él le mandó perfectamente, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo Moisés: oíd ahora, rebeldes. ¿Y cuándo fue que Dios le dijo eso a Moisés? Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Pero Moisés se dejó llevar de la ira y Dios entonces, como dicen por ahí, lo agarró en la curvita. Y le dice en el versículo 12, Jehová le dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado.
Moisés, por esa rabia que hizo, porque Dios le dijo a él, delante de ellos, santifícame, háblale. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Lo reprendió, golpeó la piedra y dijo, o sea, él no dijo que fue Dios. Él dijo, ¿ustedes creen que nosotros no somos capaces de hacer salir agua de aquí de la piedra? ¿Ustedes quieren que se lo demuestre? Se tomó el lugar de Dios. Y eso le costó que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Y le voy a poner un último ejemplo de un profeta también, otro rabioso, llamado Balaán. En Números capítulo 22, versículo 27, estamos viendo cómo la ira y el enojo pueden nublar la razón. En Números 22, 27 dice, y viendo el asna al ángel de Jehová, bueno, también les refresco el contexto, Balaán, profeta de Dios, había sido invitado por el reino y por el rey enemigo como para que maldijera al pueblo de Israel. Y él no podía hacerlo por el hecho de ser un profeta, pero en esta ocasión él iba camino hacia eso y Dios está tratando de detenerlo y no, pero ese hombre estaba terco en ese momento. Y mire lo que hace Dios. Dios le envía un ángel para detenerlo. Y en el camino el ángel se aparece. Y para que usted vea, quien envió el ángel fue el asna y no el profeta. Es que la ira ciega a la persona, la terquedad. El asna, viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaán. Y Balaán se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces ahí descargó su ira contra esa pobre asna. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaán, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y el hombre estaba tan ciego que no se estaba dando cuenta que estaba hablando con un asna. Y empieza a discutir con el asna. Y Balaán le respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá te hubiera yo una espada ahora a la mano y te mataría. Entonces, miren, estos son 3 ejemplos. Mis amados, hay más. Bueno, tengo uno más aquí, solamente rápidamente lo cito, que es en 2 de Crónicas 26, 18, que es del rey Usías también, que hizo una rabieta. Y miren lo que pasó, pusieron contra el rey Usías, porque él quiso ofrecer incienso, algo que le correspondía a los sumos sacerdotes. Él creía como, el orgullo lo cegó y él quiso hacer cosas que no le correspondían. Entonces, él fue a ofrecer ese incienso. Y entonces dice aquí, se pusieron contra el rey, los sacerdotes se opusieron porque a él no le correspondía eso. Se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será gloria, no te será para gloria delante de Jehová, Dios. Entonces Usías, teniendo la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Ese hombre cogió rabia porque se lo impidieron. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó de la frente. Se llenó de lepra así instantáneamente. Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Amados, fíjese, la ira es una emoción muy destructiva, muy destructiva. Daña la salud seriamente porque, como le dije, provoca cambios. Daña nuestra parte emocional y nos ciega de tal manera que hay gente que hace cosas que después como que entra en razonamiento, dice, ¿y cómo fue que yo pude hacer eso? ¿Y cómo fue? Hay gente, por ejemplo, que en esa ira matan a una persona y le dan, qué sé yo, 100 puñaladas. ¿Cómo es posible que después de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ¡wow! La ira ciega, señores. Ciega totalmente. Bien, entonces una preguntita para que vayamos entrando a este punto. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué nosotros podríamos llegar a ese punto? Bueno, quizás usted no llegue a los límites de muchos de estos hombres, tal vez no. Pero de una forma u otra nos enojamos y de una forma u otra eso daña a la iglesia. Y este tema se está tocando en el día de hoy porque el enojo, la ira,
la amargura fue uno de los temas que más salió en la petición que hicimos de escribir cuáles son las cosas que usted está enfrentando. Por eso hoy empezamos con este punto. ¿Por qué nos enojamos? Primeramente, ese enojo llega porque hay un sentido de injusticia. Usted se enoja cuando sienten que no están siendo justos con usted. Y ese sentido de injusticia muchas veces llena de ira a las personas cuando no saben manejarlo. Se llena de frustración y en esa frustración se llena también de impotencia porque algo se le prohibió o porque algo que necesitaban no llegó o porque algo que tenía se le quitó. Entonces viene ese sentido como de injusticia, de frustración, de impotencia. Entonces, ¿qué sucede? Que por esto viene esa manifestación de la ira. ¿Y cómo es que las personas llegan al punto de que con cualquier frustración explotan? ¿Cómo es eso? Porque es que hay personas que sí, que puede pasar cualquier situación y más o menos la soportan y echan para adelante y siguen. Pero hay personas a quienes no se les puede lo más mínimo contradecir o frustrar porque estallan de mala manera. ¿Y cómo comienza eso, amados? Eso comienza en la niñez. Eso comienza cuando nosotros somos niños y nos criamos en hogares en donde manejamos mucha frustración. Todos nosotros manejamos frustración en los hogares, pero uno más que otros manejan esas frustraciones. Hogares, por ejemplo, donde hay mucha violencia. Porque usted sabe lo que es, por ejemplo, la frustración para un niño. Que su papá o su mamá le den golpe con un guayo, con algo qué sé yo, con un palo, y el niño no tener las fuerzas como para defenderse o responder y tener que quedarse callado. ¿Por qué? Porque es mi papá y es mi mamá. ¿Qué va pasando con eso? Eso va guardando, eso va haciendo que muchas cosas se vayan ahí quedando guardadas en nuestro corazón. Esa ira por violencia tanto psicológica como física. Hay algunos que la violencia quizás no es tanto física, pero psicológicamente. Hay palabras que duelen más que una galleta, como dice la gente. O usted le dice a un muchacho, a una muchacha, este muchacho no sirve para nada, tú no vas a servir para nada. Tú lo que vas a ser un burro, tú lo que vas a ser un tigre, tú lo que vas a ser una prostituta. Y yo se lo estoy diciendo en palabras bonitas. Porque en palabras vulgares se lo dice mucha gente. Óigame, y eso es golpe, eso es un golpe al corazón de esas personas, de esos niños. Y muchas de esas personas que se crían en estos ambientes son las que tienen más tendencia a tener problemas de ira. Porque es que aguantaron mucho en su niñez. Y ya cuando son más adultos, eso comienza a salir. Y ya cuando se ven ante una frustración, estallan inmediatamente. También hay hogares donde las personas, a los niños, escúchenme padres, por favor, tienen hijos pequeños. Hay hogares donde a los niños se les presiona excesivamente y se les exige excesivamente. Hay a niños que se les carga responsabilidades que son de adultos. Por ejemplo, yo puedo decirle a mi hijo, a uno que sea mayorcito, mi amor, vamos a cuidar a tu hermanita, a tu hermanito, muy bien, ok. Pero hay padres que no es que le dicen que tienen que cuidarlo, no, es que le ponen la responsabilidad del cuidado de tal manera que si al chiquito le pasó algo, entonces le entran a palo al grande. Eso es una carga que un niño no está listo para cargar. Ese niño, usted te puede estar seguro que va a cargar rabia en su corazón. Ese sentido de impotencia que se van dando en muchas personas que son maltratadas en la niñez, cuando van llegando a adultos o va estallando y ya hay algo que muchas veces no saben cómo tratarlo, no saben cómo evitarlo. Y cuando sienten cualquier poquito de frustración, inconscientemente se conectan con su niñez. Es como si su papá o su mamá lo estuviera maltratando, aunque ya no sea su papá, aunque ya no sea su mamá, pero ya cuando sienten una contradicción en algo, una frustración en algo, estallan en ira.
Lo malo es que cuando está ya en ira, ya usted sabe. Como dicen, recojan. Miren, por ejemplo, aquí en los personajes que mencionamos, no nos habla mucho de su niñez, pero en el caso de Moisés, podríamos inferir algunas cosas. Moisés fue rescatado de las aguas. ¿Y a dónde llevaron a Moisés? Al palacio. La hija de Faraón vio a este niño, Dios puso esa gracia y lo rescató y quiso criar a ese niño. Pero ese niño no era hijo de la hija del Faraón, no era de la realeza. Él lo estaban criando ahí y se crió en ese ambiente. ¿Y usted cree que un niño esclavo hebreo criado en el palacio no pudo haber sido víctima de abusos, de bullying y de muchísimas otras cosas? Claro que sí, porque él no era un hijo del faraón, no era un hijo de la hija del faraón, era un criado, era alguien que venía de los esclavos hebreos. De seguro que Moisés aguantó muchas injusticias ahí, guardándola. Y no solamente las que hicieron contra él, las que él vio que hacían contra su pueblo, que de hecho lo que lo llevó a salir de Egipto fue eso, que él vio que estaba maltratando a uno del pueblo hebreo y no aguantó y mató al egipcio que estaba maltratando al hebreo. Y después de eso tuvo que salir corriendo. Entonces, Moisés se crió en un ambiente donde la injusticia era muy presente, donde él vio esas cosas, donde él vivió impotencias. Y eso lo llenó de ira. Amados, aquí, todos los que estamos aquí podemos quizá tener uno que otra dificultad que tuvimos en la niñez. Pero yo sé que uno más que otro aquí ha tenido dificultades de abuso psicológico, de llevar cargas que no le correspondían siendo un niño, de violencia física. Yo sé que aquí hay gente que puede hacer los cuentos de la manera en que lo castigaban y de cómo tenía que quedarse callado, ¿verdad? Y cómo quizás a veces el niño quería decir algo, cállese, cállese, buen de todo. Todavía hay mucha gente que usa ese estilo de crianza, señores. Si estamos haciendo eso, aquí estamos para sanar. Amén. Y si usted fue víctima de eso, también estamos aquí para sanar. Si hay cosas de la ira que no sabe manejar, todavía le cuesta, aquí estamos para sanar. Entonces, bien, así se manifiesta la ira. Así por eso nosotros empezamos a tener y a manifestar ira. Y también tenemos un personaje que anda por ahí, que nos ve, nos conoce, y si sabe que nosotros somos medio rabiosos, va a buscar todas las maneras para que nosotros explotemos. La va a buscar. Te va a poner todas las tentaciones, todos los malestares del mundo, te los va a poner. Te va a poner un jefe que te dé problemas, te va a poner un amigo, te va a poner un vecino que te ponga una música que quieras ahorcarlo. Bueno. Señor, eso es así. Ahora, también la ira viene por lo que estoy diciendo, porque damos lugar al diablo. Aparte de que ya arrastramos un problema de la niñez, entonces viene el otro problema, que hay alguien que está punchando ahí y nosotros le damos lugar a Satanás. ¿Qué sucede? Que se da lugar al diablo cuando uno extiende el enojo. Miren, si yo me enojé y lo manejé y traté de salir de eso, bien, eso es sano. Pero si el enojo yo lo extiendo y lo guardo, eso es una puerta abierta para Satanás. Miren lo que le pasó a Caín. Caín y Abel llevan ofrendas a Dios. Caín parece que lo hizo medio sinvergüenzamente, cogió cualquier caballá y la llevó de ofrenda, pero Abel tomó lo mejor, dice la Biblia, de lo mejor para llevar su ofrenda. Resulta que, dice la Biblia, que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no le gustó a Caín y su ofrenda. Caín se enojó, se cayó su ánimo, y entonces ahí viene el punto. Ahí cuando decimos que Satanás
que le damos lugar al diablo cuando extendemos el enojo. Dios entonces llama a Caín y le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si tú haces las cosas correctamente, tú vas a tener tu alabanza. Claro que sí, tú puedes manejar y ser dueño de tus emociones. Si haces las cosas bien hechas, vas a tener alabanza. Y si no las haces bien hechas, no vas a tener alabanza. Y Dios lo corrigió. Ok. Si Caín coge la corrección en ese momento y se tranquiliza, ya, ahí hubiera quedado. Ay, pero Caín no se quedó con esa. Está bien, él escuchó a Dios, sí, pero eso le entró por aquí y se le salió por aquí. Y que Dios se quedó con esa rabia ahí. Entonces el diablo aprovecha, ya te sabe, quizás lo punchó, le dijo, y ahí Caín le dice a Abel, vamos allí al campo. Imagínense. Tenga cuidado con quien le invita al campo a usted. Y mató a su hermano Abel. Él dio lugar al diablo. ¿Qué pasó entonces? Que al extender el enojo, el enemigo lo tentó, luego llegó esa ceguera, se cegó, se tapó, no pensó, porque cuando la ira llega, el ser humano pierde el razonamiento, amados, pierde el sentido, se ciega. Caín se cegó, ya él lo que quería era matar a su hermano, no entendía nada de nada. Entonces, ¿qué pasa? El sentido de frustración ahí, la sed de tomar justicia en las manos, y comienza el diablo a decir, no, véngatela, comienza, toma tú la justicia en tus manos, y la gente quiere hacer justicia y quiere romper esa frustración y terminan matando a otros o terminan destruyéndose o terminamos huyendo como Jonás, que Jonás, Dios le dice, ve a Nínive y cogió para Tarsis. Yo no, que no voy para allá. Amados, es importante tomar en cuenta esto. El pecado que mora en nosotros es la fuente de todos nuestros males, ¿verdad? Pero dentro de ese pecado hay cosas que lo alimentan. Si nosotros tenemos ciertas situaciones de ira, y déjeme decirle, hay personas que tienen ira y que son agresivos pasivos y que guardan esa ira así tranquilito y usted lo ve y cree que no matan una mosca. Y el día que estallan, entonces usted se sorprende y dice, ¿cómo? Que fulano hizo eso. ¿Cómo va a ser? Porque a veces también se guarda esa ira calladita ahí. Amados, necesitamos hacer algo. Si ya eso está ahí y quizás también usted que tal vez no tenga tanta ira, pero conoce a alguien que tiene esa ira, ¿cómo ayudarles? ¿Qué podemos hacer? Mire, yo podría hablarle de diferentes técnicas. Que cuando tú tengas ira, cuenta hasta 10, 1, 2, respira profundamente. La técnica del semáforo, espérate, que ahora no puedes cruzar, no dejes cruzar la ira, está en rojo, mientras esté en rojo no la dejes cruzar, detén el vehículo, aguanta. O sea, podríamos muchísimas cosas hablarlas, pero vámonos a ir a la raíz, vámonos al punto de lo que podemos hacer para la ira. Amados, y dentro de esto hay dos cosas que son la clave para que la ira del ser humano pueda desaparecer. Y esas son perdón y agradecimiento. Perdón y agradecimiento. Es la clave para nosotros poder romper con toda ira. Perdón hacia los demás. Hay gente que nos ha hecho daño, pero también agradecimiento. Por ejemplo, siempre sepa que usted tiene algo que agradecer. Siempre. Yo no tengo nada que agradecerle a nadie. Eso no es cierto. Bórrese esa palabra de la boca, quítese eso de la mente. Hay gente que dice, porque es cierto que hay padres que han sido muy negligentes, que han sido muy malos con sus hijos, que lo han maltratado, y hay hijos que han dicho, bueno,
yo a mi papá, a mi mamá no le debo nada, o a mi mamá no le debo nada, o a mi papá no le debo nada, porque mamá no, porque lo que sea. Bien. Entonces, amados, ¿qué es lo que puede sanar? Mientras yo tenga ese pensamiento ahí, la rabia estará presente en mi vida. ¿Qué me puede sanar? El perdón. El perdón. El yo a esa persona, sea mi padre, sea quien sea, poder decir, está bien, yo te perdono. Pero no solamente eso, sino también el agradecimiento. Porque quizás yo no te puedo agradecer a ti que me hayas dado la educación, no te voy a agradecer a ti, pero si estoy aquí porque nací gracias a ti, papá, y a ti, mamá. Aunque me hayan abandonado, por lo menos, si algo le tengo que agradecer, por lo menos le agradezco la vida. Si nosotros tomamos la actitud y frenamos la ira con el perdón y el agradecimiento, veremos cómo muchas cosas van a cambiar. Perdón hacia los demás y perdón hacia nosotros mismos. Porque a veces nosotros mismos no nos perdonamos lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, no nos perdonamos. Fíjense, la razón por la que Jonás se enojó tanto, era porque había falta de perdón en su corazón hacia los asirios. Jonás tenía un tema con los asirios. Por eso fue cuando Dios le dice, vete a Nínive, yo para allá. Pero tú te estás poniendo loco, Dios. Para allá. No. Lo que pasa, amados, que la historia nos muestra, nos dice que los asirios eran personas que no eran nada fáciles. Esas personas perseguían a los israelitas, muchas veces violaban a sus mujeres, muchas veces entraban, saqueaban sus aldeas, les robaban todo, mataban, violaban y esclavizaban. O sea, entonces, ¿qué sucede? No era una nación como para tú amarla y quererla, ¿verdad que no? No era para eso. Pero Dios tenía un plan. Y lo grande es que el mismo Jonás reconoce, yo sé que tú eres misericordioso y eso, tú ves. Por eso yo no iba para allá, porque tú todo lo perdonas y tú eres bueno. Yo no. Yo no. Yo no soy bueno, yo no perdono. Y Jonás entonces tenía ese tema contra esa nación. Y por esa razón se llenó de ira. Y al llenarse de ira, entonces él borró todo, señores. Borró que él era un profeta de Dios. Él se le olvidó cuál era su llamado. Él se le borró todo eso. Tanto así que deseó morirse. Y Dios tuvo que hacer un trato con él y llevarlo y calmarlo y ponerlo debajo de una mata y empezar un trato con él para que él se calmara y mostrarle a él que él tenía que estar agradecido por la vida que tenía. Amados hermanos, cuando uno guarda muchos rencores, cuando uno no perdona, es un candidato a la ira, es un candidato al enojo. Y usted sabe lo que cuando la ira y el enojo se casan, usted sabe que paren, amargura. Cuando la ira y el enojo se combinan en una persona, entonces esa persona se vuelve amargada. Se vuelve una persona conflictiva, con la que es difícil convivir, con la que cuesta, con la que da trabajo convivir, porque aguanta muchas cosas. La razón por la que Jonás se enojó, como dije, fue por eso, porque él tenía una falta de perdón ahí. Él necesitaba perdonar y él necesitaba ser agradecido de Dios y darle gracias a Dios. Si Dios a él lo perdonó, si Dios ha hecho tantas cosas con él, y eso fue lo que Dios hizo. Dios le mostró más adelante que Dios tenía favor y misericordia de él para perdonar. ¿Verdad? Dije que hay que perdonar y que hay que agradecer, pero para perdonar hay que entender el perdón. Hay que entenderlo. El perdón tiene que primero saber recibirse. Porque hay gente que aunque sigue al Señor, todavía no se sienten perdonados por Dios. Quizá Dios ya lavó sus pecados. Quizá Dios sanó sus errores. Pero ellos mismos se condenan por sus errores y por sus pecados. Y de hecho hay gente que aún el Señor, habiéndola sanado, habiéndola salvado, todavía están luchando por ganarse el favor de Dios. Hay gente que habla y dice, no, yo estoy tratando de ganarme la salvación. Eso no se gana. El favor de Dios no se gana. El favor de Dios es favor.
de Dios. Y el favor no se gana. Si se gana, entonces no es un favor. Lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros simplemente tenemos que recibirlo. Para perdonar, lo primero que yo tengo que hacer es recibir el perdón de Dios. Saber que yo no hice nada, simplemente decirle sí. Lo único que hice decirle fue, sí, Señor, yo acepto. Acepto tu perdón, acepto tu gracia, acepto tu salvación. Ese sí, entonces, me trajo toda la bendición de Dios. Pero aún así, amados, el nosotros querer, porque usualmente la persona que tiene esa rabia y se siente injusta, muchas veces también procura ganarse las cosas. ¿Para qué? Para no deberle nada a nadie. Usted no se da cuenta que hay gente que dice, no, a mí no me gusta deberle nada a nadie, ni deber favores. Olvídese, por mucho que usted crea que usted no le va a deber a nadie, usted siempre le va a deber a alguien. Siempre, amado. Nosotros no fuimos creados para vivir por nuestra cuenta como chivos sin ley y no depender de nadie. Siempre habrá una gente a quien usted va a tener que agradecer. Así que no luchemos para que no estemos en amargura por crecer y avanzar por nuestra propia fuerza, por nuestro propio mérito, para no tener que pedirle favor a nadie, para no deberle favor a nadie. Porque eso lo que hace es que nos llena de resentimientos y de amarguras. El perdón se debe recibir. Así que si quiero ser sanado de la ira y del enojo, tengo que saber que alguien hizo algo por mí que yo no merecía. Me sanó, me salvó. Tengo que darlo, no solamente recibirlo, sino también darlo. En la Biblia habla de una parábola de dos deudores. Hay uno que debía mucho dinero a su amo. Tanto que se calcula que más o menos él le debía como casi cerca de 100 años de trabajo. Se calcula. Casi cerca de 100 años de trabajo, que era una deuda impagable. Y entonces, ¿qué pasa? Que él va donde su amo y le dice, amo, mire, yo te prometo que te lo voy a pagar, perdóname. Y su amo, ¿qué hizo? Le perdonó la deuda, una deuda impagable, se la perdonó. ¿Y cómo? Entonces, ante ese perdón, ¿qué viene? Agradecimiento, está contento. Gloria a Dios, me perdonaron mi deuda. Pero entonces se encuentra con otro compañero que le tenía una deudita a él, que le debía algo a él. Pero no era una deuda de 100 años. Como mucho, era una deuda que se pagaba en menos de un año. Como mucho. Y cuando su compañero viene y le dice a él, óyeme, por favor, perdóname esa deudita que tengo contigo. ¿Qué? ¿Cómo? No, señor, lo mandó a meter preso. Wow. Entonces, ¿qué pasó ahí, amado? Ese hombre no entendió la magnitud de lo que él recibió. Ahí entonces, por eso el Espíritu Santo nos conectó al principio con el versículo. El que no discierne lo que Cristo hizo por su vida, no tendrá la capacidad para ser tan agradecido que pueda perdonar a otros. La mejor forma de perdonar es nosotros discerniendo. Eso mismo. Nosotros tenemos discernimiento de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque fue una deuda impagable. Cuando entonces yo hago así y digo, wow, es que lo que Dios me ha perdonado es tanto. Que yo le perdone a aquel que me haya esto, lo otro, no tiene comparación. Pero el que no perdona se llena de ira. El que no agradece. Entonces este siervo, ¿qué pasó con él? Este siervo no captó la magnitud de lo que él recibió. Él no podía pagar eso. Pero se le olvidó. El agradecimiento es un elemento clave
Y mientras más conciencia yo tengo y agradecimiento de lo que yo he recibido en el Señor, más fácil me será perdonar. ¿Tengo problemas para perdonar? Entonces es que tengo problemas para discernir lo que Dios ha hecho por mí. Eso es sencillo, amado. ¿Tengo problemas para perdonar? Entonces el nivel de agradecimiento de lo que Dios ha hecho por mí no está tan alto, está demasiado bajito. El nivel de rencor, el nivel de falta de perdón está más alto que el nivel de agradecimiento que yo tengo por el Señor. Cuando una persona está agradecida de Dios, amados, puede perdonar hasta lo imperdonable. Porque lo que ha recibido de Dios supera cualquier cosa en este mundo. Y eso es importante. Necesitamos conectarnos con ese perdón, con ese agradecimiento al Señor, discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, discernir el sacrificio de Cristo por nosotros. Lo necesitamos, amados hermanos, para que entonces la ira y el enojo vayan disminuyendo hasta que desaparezcan. La ira y el enojo convierten a las personas en personas quejosas y personas que tienen problemas para relacionarse con su prójimo y personas enfermas. Todo aquel que tiene problema de ira tiene problema de la presión del corazón, de la circulación, de gastritis, de insomnio, bueno, una cantidad de enfermedades. Entonces, amados, oremos por nuestra salud, pero si yo tengo problemas de ira, entonces yo no le pido a Dios que le sane la gastritis, que le sane el insomnio, que le sane, no. Si es falta de perdón, Señor, eso es lo que yo necesito sanar. Necesito aprender a perdonar. Necesito aprender que cuando yo me levanto, le dé gracias a Dios por el día. ¡Ay, que se acabó el gas! Pero dale gracias a Dios que tú abriste los ojos. Hay gente que en el día de hoy no ha abierto los ojos. ¡Hey! Pleito. Y esto, y que el reguero que dice este muchacho, y este muchacho, y que esta mujer, y que este hombre. Y es una cosa. Está bien que uno tiene de vez en cuando que desahogarse, ¿verdad? Porque tampoco nos vamos a trancar. Pero es que hay personas que no es que se desahogan, no. Es que se enojan de tal manera que pierden el gozo el día completo. Usted puede en un momento, claro que sí, ante cualquier situación enojarse, muy bien, pero ya pasó eso y ya usted sigue su vida y sigue agradeciendo y sigue disfrutando otras cosas. Lo que pasa es que muchas veces un vaso de agua lo convertimos en un océano. Si el enojo es un vaso de agua, solamente tráguese ese vaso de agua amargo. Pero hay personas que un vaso de agua lo convierten en un balde y el balde en una piscina y la piscina en un océano. Y cuando viene a ver, destruye su vida totalmente por algo que con un simple sorbo lo pudo haber resuelto. Con algo que, con decir, ok, pasó esto, bueno, ya pasó, ¿qué voy a hacer? Tengo que seguir para adelante, hay más cosas que disfrutar en la vida. Me llegó esto, me llegó aquello, tengo lo otro, tengo vida, o sea, hay más cosas que disfrutar en la vida. Hay que disfrutarla, amados hermanos. ¿Verdad que sí? Úntese aceite y deje que algunas cosas le resbalen. Deje pasar algunas. No sea tampoco muy sinvergüenza porque hay gente que tiene demasiado aceite. Así no tampoco. Pero úntese un poquito, aunque sea, y deje pasar algunas. Enójese. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Y cómo no pecamos? Que no se ponga el sol. Ahí está el problema. Y le voy a aclarar un poquito más este punto. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo no significa necesariamente que todavía cuando yo me acueste tenga un poquito bravo con mi pareja, con mi hijo, con mi hija, que quizás todavía tenga un poquito de enojo, malestar. No significa eso. Significa que lo que es un vaso de agua no lo vuelva yo un océano. Porque le voy a poner un ejemplo de las parejas. Vamos a suponer que se levantaron los dos y la mujer le hizo su café a su hombre y le quedó amargo el café.
Este café tan amargo, tú no sabes ni hacer un café, tú eres tan bruta. Okay. Por ahí arranco. Ay, ¿qué es lo tuyo? Pues ven a hacerlo tú. Entonces se van bravos los dos. Ya, ese es un vaso de agua. Pero ¿qué pasa? Se queda la mujer en la casa y dice, no le voy a dar comida nada. Cuando venga al mediodía, que la haga él si él quiere. Ya no es un vaso de agua, ya va subiendo. Llega él, entonces encuentra, ¿y la comida? ¿Ah, tú tu comida? Pues yo no sé cocinar, yo soy una bruta. Entonces, pues así, está bien, no hay problema, está bien. Se va para la calle. Se va para la calle y llega en la noche. Entonces, ¿qué pasa? Ya no es un vaso de agua. Ya va subiendo la cosa. Y por ahí sigue, después viene ella, entonces, y también hace lo suyo, y después viene cuando viene a ver algo que se pudo haber resuelto con que no nos enojamos. Ya, pero está bien, ok, a mediodía le preparo mi comida a mi esposo, yo vengo quizás, excusa mi amor que te hablé mal esta mañana, yo no debía hacer eso, perdóname. Está bien, amor, está bien, tengo comida ahí, ya pasó ahí, se tragaron el vaso de agua y se acabó el problema. Pero no, el enojo, la ira, la rabia, llegan, cuando la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es que no lleguemos a ese extremo. Porque puede ser que quizás fue en la noche que discutimos, pero ya en la mañana tal vez nos vemos un vasito de agua y ya lo dejamos ahí. Quizás yo me puedo contar enojado, pero el punto de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo es que no lo extiendas ni des lugar al diablo. Si te fue tabaco, échale el azúcar. Por Dios. Bien. Ahí viene entonces el punto. La ira se convierte a las personas en quejosas, las relaciones se dificultan, las personas aumentan sus niveles de ansiedad, sus niveles de estrés, ya las cosas no son igual que antes, ya no pueden dormir, ya están que de mirarlo mal, ya se alteran, explotan, que de toparle, ya están saltando por ese nivel. Mi amado y amigo que me escuchan, vamos a tomar, como les dije, puede haber técnicas para manejar el enojo, pero una técnica no es lo mismo que un principio de la palabra. Perdona, así como Dios te ha perdonado a ti mismo, también vosotros perdonen a los demás. Eso está en la oración básica del Padre Nuestro. Está eso. Agradezcamos, seamos agradecidos. Hay muchas cosas que sí que no hemos recibido, que están malas, sí es verdad. Hay muchos problemas que hemos tenido, sí es verdad. Pero hay muchas cosas por las cuales agradecer, muchas cosas. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Agradecer por ellas, independientemente de lo que hayamos perdido. Mire, cuando usted sienta ese enojo, que su vida se está llenando de enojo, busca aquello de lo que estás agradecido. Si hay alguna situación y viene ese enojo, está bien, pasó esto, pero nada, pero gracias a Dios, porque quizá pudo haber sido peor. Quizá pudo haber pasado otras cosas. Quizá a lo mejor Dios me está librando de algo peor. Piensa que el Señor es quien paga. Si alguien te hizo algo, el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjale eso al Señor, la venganza, déjasela al Señor. No estoy diciendo con eso que haya momentos donde uno tenga que a veces actuar con la justicia, sí, hay momentos donde sí. Pero una cosa es que yo haga cosas con la justicia para resolver algunos asuntos legales o de un engaño o de un robo o lo que sea. Y otra cosa es que yo busque venganza. Son dos cosas diferentes. La venganza es del Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Suéltala. Piensa en lo que has recibido. Busca a alguien a quien tú puedas. Cuando te sientas así, ¿sabes qué le funciona a usted? Busque una gente a quien abrazar. Busque a alguien a quien abrazar. Usted está enojado. Vaya de su esposa. Ay. Y déle un abrazo. ¿Qué pasa, viejo? Nada, déjame abrazarte. Abrace. Acérquese a alguien. Y usted verá cómo sus niveles bajan. Señores, esto es tan así que, médicamente, científicamente, se ha comprobado esto. Cuando la persona está enojada y está llena de ira y llena de estrés, se le sube el cortisol. Y eso es lo que genera ese estrés en el ser humano.
así, rabioso por donde quiera. Pero hay también una actitud del ser humano que produce oxitocina, que es lo que ayuda a reducir el cortisol. ¿Y tú sabes qué ayuda? Estoy hablando científicamente, aparte de la Biblia, ¿verdad? ¿Usted sabe qué ayuda a producir oxitocina? Los abrazos, las caricias, la sonrisa, el humor. Ríase, que Cristo le ama. Usted está enojado, póngase a ver a Raymond Miguel, qué sé yo, o póngase, busque un chiste, busque algo que se ría, dé un abrazo, acaricie, hágalo y usted verá entonces que su nivel de oxitocina va a aumentar y el cortisol que te pone estresado va a disminuir. Señores, eso estamos hablando, eso está científico. Por eso a veces muchos hermanos están enfermos, porque tienen ese cortisol en las nubes. Y ese cuerpo estresado hasta lo sumo, y lleno de rabia, lleno de ira. Vamos a relajarnos, sobre todo en lo que tiene que ver con Dios, ¿verdad que sí? Congregarnos, saludarnos, vaya y tomes un cafecito con un hermano, una hermana, oren juntos, busque esa guía, esa conexión del Espíritu Santo, para que entonces esa paz que viene de parte del Señor nos llene, nos inunde y podamos bajar esos niveles, esa rabia, esa ira interna. Seamos agradecidos de Dios. No significa conformista, sino agradecidos. Tenemos que crecer, avanzar, pero en lo que no pude lograr, bueno, gracias Señor, lo intentaré de nuevo o más tarde, o no se pudo con esto. Bueno, si no pudimos con esto, pues entonces quizás tú tienes otra cosa mejor para mí. Amén. Yo quiero que se ahí cerca, levántese y salude a alguien, denle un abrazo a alguien. Yo sé que estamos con el COVID, pero, ay caramba, mira cuánto amor allá. Señor, salud. Mire, eso es saludable. Eso es saludable. Eso es saludable. Eso es saludable, amados. La ira, el enojo, tienen que irse. Somos hijos de Dios. ¿Por qué la Biblia dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como? Juntos y en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y la salud mejora. La salud mejora, amados hermanos. Así que hoy, este mensaje del Señor nos invita a que, primeramente, tengamos en cuenta lo que Cristo hizo por nosotros. Discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Discernir el regalo que recibimos. ¿Cuántos se sienten agradecidos del Señor? Amén. Y entonces la pregunta es, ¿qué tan agradecidos estamos de Dios? ¿Qué tanto? Mientras más agradecidos estamos, hay cosas. ¿Sabe lo que va a pasar? Lo mismo que, ¿usted cree que habría que tener un agradecimiento y un sentido de Dios muy alto como para que lo tengan matando a pedrada y uno decir, Señor, no le tomes en cuenta su pecado? Yo no sé si yo haría eso. Señores, Esteban, la gente lo está apedreando y él está viendo al Señor. Él está conectado, él está metido con el Señor. Y la gente apedreándolo y él le dice, Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Wow. Señores, hay que estar entonces hay que discernir. Si nuestra vida está llena de amargura, de enojo, de ira, vámonos a la raíz. La raíz es que posiblemente no estoy siendo lo suficientemente agradecido. Todavía me falta perdonar, todavía me falta entregar, soltar algunas cosas y decirle, Señor, ahí está, yo te lo entrego, yo te lo doy. Eso no significa que uno de una vez se sane y se olvide de las cosas, no, porque hay cosas que duelen, sí, eso es verdad. Y hay heridas y hay cicatrices que se quedan toda la vida, pero usted puede quedarse con las cicatrices, pero sin el dolor. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, una cicatriz que de cuando yo era niño, la tengo ahí. Y cada vez que la veo, me acuerdo
de esa caída que yo me di, que me fui de boca y me rajé por ahí. Nunca se me olvida eso. Y me dolió. Y duré un tiempo sin jugar, aparte de la pela y la reprensión que me dieron, pues yo estaba inventando, ¿te ves? Entonces eso me dolió. Pero ahora yo hago así y veo la herida y me acuerdo del evento, pero ya no me duele. Ya no me duele. Tenemos que llegar a ese punto donde sí, algunas cosas nos hirieron, nos dañaron, posiblemente cosas que nosotros queríamos, gente cercana, mi papá, mi mamá, un amigo, la esposa, el esposo, posiblemente algo muy cercano, un hijo, una hija, un papá, una mamá, como acabo de mencionar, tal vez algo nos dañó fuertemente. Pero el Señor ahora llena todo eso. ¿Para qué? Para que con esa llenura del Señor, entonces podamos tener la capacidad de soltar todas esas cosas. Y decirle a todo el mundo, óigame, nadie me debe nada. Ustedes no tienen nada que pagarme. Amado, suelte, no esté pensando, porque hay mucha gente que creen como que todo el mundo tiene que darle cuenta, como que a mí nadie me agradece. Olvídese de eso. El agradecido soy yo de parte de Dios. Suelte, entregue todo. Señor, y dígaselo a partir de ahora, nadie me debe nada. Por ejemplo, hay padres que entienden que los hijos tienen no, porque yo me fajé, ustedes me deben. Le aconsejo a los padres, críen a sus hijos sin pensar que sus hijos le deben algo a ustedes. No me debes nada, mi hijo. Esa fue mi labor. Yo mejor me siento agradecido de que Dios me dio la oportunidad de tenerte por un tiempo conmigo. Pero a partir de ahora no me debes nada. Pero el hijo, si es agradecido, ¿verdad? Le dará gracias a Dios por su padre y su madre y lo honrará. Pero no es lo mismo que ese hijo haga eso por honra que por obligación o por deuda. No es lo mismo. Así que, amados, ¿cómo nos sentimos, verdad? Oxitocina, libre, tranquilo. Sí, fluya. Abrace, suelte algunas cosas. Disfrute la vida. El mundo dice, la vida hay que disfrutarla. Y yo estoy de acuerdo, amado. Lo que pasa es que no como ellos. No como desperdiciando la vida en eso. No, pero hay que disfrutar la vida, amados. Hay que disfrutar de esas cosas buenas que Dios nos dio. ¿Por qué no? La familia, la naturaleza. Salga, comparta, disfrute, abrace a Dios. Váyase a un campo y abra los brazos y sienta ese aire y diga gracias, Señor, gracias. Necesitamos sacar toda esa ira, todo ese enojo, toda esa carga que tenemos encima. La iglesia necesita ser sana. Y este es el primer mensaje, ¿verdad?, de esta serie que el Señor tiene para nosotros. Saca el enojo. Para afuera que va. En el nombre de Jesucristo. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Vamos a orar. Nadie me debe nada. No tengo